¿Tienes ganas de ver una buena película de drama y que además cuente con muy buenas actuaciones? Entonces quédate, llegaste al video indicado, porque estás en Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Hoy te presento la triste y emotiva historia de The Whale, conocida en español como La Ballena. La película comienza con alguien bajando de un autobús y caminando por un largo camino. No muy lejos de allí, un profesor universitario de inglés llamado Charlie está dando una clase virtual a sus alumnos a través de su portátil, pero finge que su cámara no funciona para que sus alumnos no vean su apariencia física. Cuando acaba la clase vemos que Charlie sufre de obesidad mórbida. Mientras mira un video para adultos comienza a sufrir intensos dolores en el pecho, lo que lo lleva a tratar de leer un ensayo sobre Moby Dick. Es en ese preciso momento que un misionero llamado Thomas, proveniente de la iglesia New Life, viene a tratar de predicarle la palabra de Dios. Charlie lo invita a pasar y le pide que le lea el ensayo porque quiere que sea lo último que escuche antes de morir. La enfermera y única amiga de Charlie, Liz, se acerca y le ordena a Thomas que se vaya ya que siente desprecio por New Life. Liz consigue que Charlie regule su presión arterial, que era de 238/134, y lo insta a ir a un hospital porque corre el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca congestiva, pero él dice que no puede porque no tiene seguro de vida y que tampoco quiere endeudarse para pagar un tratamiento. Posteriormente recibe la visita de quien resulta ser su hija Ellie, quien está resentida con él por haberlas dejado a ella y a su madre, Mary, cuando ella solo tenía 8 años, por una aventura que tuvo con su alumno Alan. Ellie afirma que Mary no sabe que ella lo está visitando y Charlie le ofrece todo su dinero, unos $120,000, si pasa tiempo con él. También se ofrece ayudarla con su trabajo escolar. Ellie se sorprende ante semejante oferta e inmediatamente muestra su oscuro carácter. La joven le pide a su padre que se levante y se acerque a ella sin su andador, pero Charlie fracasa y se cae. Ellie se marcha y él vuelve a quedarse solo. Charlie constantemente pide pizza de un lugar llamado Gambinos y siempre escucha al repartidor Dan, pero no interactúa con él. Charlie acostumbra a dejarle dinero en el buzón mientras que el repartidor suele hablarle brevemente desde fuera antes de irse. Cuando Liz descubre que Ellie ha estado allí, regaña a Charlie por tenerla allí y le dice que es una mala idea. Liz le da un sándwich a Charlie, quien por comer sin masticar bien termina atragantándose. Liz inmediatamente se percata de esto y lo ayuda, logrando que lo expulse de su garganta. Thomas visita a Charlie nuevamente y lo ayuda a recoger una llave de la habitación de Alan que se le había caído. Liz aparece de nuevo y, aunque nuevamente intenta echar a Thomas, termina hablando en privado con él fuera de la vivienda. Liz afirma que su padre adoptivo era el pastor de New Life y que Alan era su hermano, quien, superado por la culpa de ser gay, se termina suicidando al saltar de un puente, lo que posteriormente provocaría los atracones y la depresión de Charlie, así como el odio de Liz por la iglesia. A pesar de esto, Thomas cree que está ahí para atraer a Dios a la vida de Charlie. Ellie continúa haciendo visitas a su padre, pero rechaza con frialdad los intentos de Charlie de volver a conectarse con ella. Cuando le dice a Charlie que podría haber llegado a intentar mantenerse conectado con ella durante toda su vida, él le dice que lo intentó y que también trató de enviarle dinero a ella y a Mary. Luego Charlie sigue tratando de asegurarle a Ellie de que ella es una persona increíble. Thomas vuelve a visitarlo justo después de que Ellie le ha dado a su padre un sándwich con Ambien triturado para que se duerma. Ella fuma hierba y le da un poco a Thomas, mientras también hace comentarios groseros para hacerlo sentir incómodo deliberadamente. Thomas afirma que solía tener problemas por fumar hierba habitualmente. Ellie luego menciona que New Life dejó de tener misioneros de puerta en puerta, lo que obliga a Thomas a confesar que dejó New Life hace un tiempo, porque robó dinero y se escapó de su casa. Ellie graba la confesión en su teléfono y también toma fotografías de Thomas y Charlie. Mientras Ellie aún sigue con Charlie, llega Liz junto con Mary al apartamento, pues resulta ser que Liz fue a decirle que Ellie ha estado visitando a su padre últimamente. Ellie menciona que Charlie se ofreció a pagarle y Liz le dice que no tiene dinero, pero resulta que ella simplemente no sabía que Charlie había estado ahorrando dinero para su hija, por lo que reacciona con mucho enojo, pues él podría haber usado ese dinero para ayudarse a sí mismo
y obtener atención médica. Liz termina marchándose furiosa, mientras que Ellie también reprende a su padre y le grita Just fucking die already. Charlie luego habla con Mary, inicialmente recordando cuando todavía estaban casados y pensando en un recuerdo en el que estaban en la playa junto con Ellie. Mary le dice a Charlie por la forma en que ella trata a sus compañeros de clase y a otras personas. Para respaldar sus palabras, Mary muestra a su exmarido una de las publicaciones que su hija hizo en Facebook, donde muestra una foto de su padre enfermo y adjunta además una frase burlona que dice There'll be a grease fire in hell when he starts to burn. Pero Charlie no está de acuerdo y piensa que Ellie solo está siendo honesta. Mary también le dice que una vez se encontró con Alan en un Walmart y que quería confrontarlo por la aventura que tuvo con él, pero ella solo lo ayudó con la compra sin decirle quién era. Cuando Mary se va, Charlie le dice entre lágrimas I need to know that I have done one thing right with my life. Charlie vuelve a pedir pizza y sale a buscarla. Es allí que Dan lo ve por primera vez y parece reaccionar con sorpresa y disgusto. Esto lleva a Charlie a experimentar un episodio de atracones antes de volver a vomitar. Luego envía un correo electrónico profano a sus alumnos, diciéndoles que ignoren las tareas de escritura y escriban algo. De repente Thomas entra corriendo en el apartamento y alegremente le cuenta la verdad a Charlie. Le dice que le envió las fotos y un video de su confesión a su familia en Iowa, y que ahora gracias a eso puede ir junto a ellos, pues su familia lo perdonó e invitó a regresar a casa. Thomas ve esto como una señal para tratar de convertir a Charlie e intenta encaminarlo por el buen camino, leyéndole un pasaje de la Biblia, pero este no lo escucha, pues cree que Dios tiene la culpa de lo que se ha convertido. Comienza a hablar con Thomas sobre su relación con Alan y los efectos secundarios de su obesidad, lo que hace que Thomas se sienta lo suficientemente incómodo como para llamar repugnante a Charlie. Acto seguido, él le regala al joven la Biblia de Alan y le pide que se vaya, dejándolo solo. Charlie da una última clase y lee algunas de las más sinceras confesiones de sus alumnos, diciéndoles que sus pensamientos y sentimientos importan más que el propio curso en sí. A continuación enciende la cámara web para mostrarse a los estudiantes. Los observa por unos segundos y luego lanza el portátil contra la ladera, haciéndolo añicos. Liz regresa al apartamento de Charlie tras sentirse culpable por haberlo dejado. Sin embargo, ambos saben que está a punto de morir. Cuando Ellie regresa, Liz le dice con lágrimas en los ojos que la esperará abajo. Ellie está enfadada porque Charlie le había dado la redacción equivocada, provocando que fuera suspendida. Es allí que finalmente se nos revela que el ensayo de Moby Dick que Charlie hizo leer a Thomas al principio del film era un ensayo que él escribió 4 años atrás y que Charlie consideraba The best essay I've ever read. Antes de que se marche nuevamente, Charlie le dice que ella es perfecta y le pide que le lean el ensayo. Ella se detiene en la puerta y luego lo hace. Mientras empieza a leérselo, Charlie hace un increíble esfuerzo y logra pararse sin ayuda de nada, para luego empezar a caminar hacia ella sin su andador, cosa que ella le había retado a hacer anteriormente. Ellie continúa leyendo el ensayo entre lágrimas mientras que Charlie sigue acercándose a ella. Cuando ya la tiene a escasos centímetros de su cuerpo, él le sonríe y ella también. Y es ahí que Charlie parece morir y que su espíritu se eleva al cielo. Lo último que vemos es un recuerdo de Charlie, el recuerdo de él con Ellie y Mary en la playa.